Dale la gracia, amigo, dale la gracia, hermano, el que te dio la vida, ven y dale la mano. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia, porque hay muchos que no llegan ni siquiera a su casa, ni siquiera a su casa, ni siquiera a su casa. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia, porque hay muchos que no llegan ni siquiera a su casa, 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 ni siquiera a su casa. Hay muchos que no llegan ni siquiera a los 5, hay muchos que no llegan ni siquiera a los 10, hay muchos que no llegan ni siquiera a los 15, hay muchos que no llegan ni siquiera a los 20, hay muchos que no llegan ni siquiera a los 30, hay muchos que no llegan ni siquiera a 40, hay muchos que no llegan ni siquiera a 50, hay muchos que no llegan ni siquiera a 60, hay muchos que no llegan ni siquiera a 70, hay muchos que no llegan ni siquiera a 80, hay muchos que no llegan ni siquiera a 90, 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 hay muchos que no llegan ni siquiera a 90, ni siquiera a 90, ni siquiera a 90. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia, porque hay muchos que no llegan ni siquiera a su casa, ni siquiera a su casa, ni siquiera a su casa. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia, porque hay muchos que no llegan ni siquiera a su casa. Yo soy agradecido, a Dios le doy la gracia, porque paso de los 30 y tengo la esperanza de llegar a los 90. A Dios dándole alabanza de llegar a los 90. A Dios dándole la gracia. Dale la gracia, amigo, dale la gracia, hermano, el que te dio la vida, ven y dale la mano. Que Dios se glorifique con todos los hermanos, que Dios se glorifique con todos los cristianos. A Dios le di la gracia, ven y dásela tú, el que me dio la vida, le tengo gratitud. Ese se llama Cristo y se llama Jesús. Él fue crucificado por tu mala actitud, por tu mala actitud, también por tu pecado. En la cruz del Calvario él fue crucificado por tu mala actitud, también por tu pecado. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia, porque hay muchos que no llegan ni siquiera a su casa, ni siquiera a su casa, ni siquiera a su casa. Si tú llegaste a viejo, adiós, dale la gracia, porque hay muchos que no llegan ni siquiera a su casa, 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 ni siquiera a su casa.